Buenas noches, bienvenido a La Cruda Verdad. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos temas interesantes. Uno es sobre el valor de los patrimonios que tiene la provincia de Salta. Sobre ese tema nos va a hablar la licenciada Adriana, también otra persona que es del CUSI que ya están viniendo, en 5 minutitos los vamos a tener acá. Y por otro lado vamos a hablar sobre la violencia de género, que como bien sabemos es un caso resonante. Está bastante difícil el tema de violencia de género, lo estamos viviendo a diario y nos preocupa. Sobre eso va a hablar la fiscal Verónica Simesen de Bielke. Todo eso en 5 minutitos, enseguida volvemos. Bienvenido a La Cruda Verdad nuevamente y bueno, lo prometido no es deuda porque tenemos con nosotros a la licenciada Carolina Diarte y a Judith Díaz, colega, una corredora inmobiliaria. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Hacemos una pequeña introducción de qué estás haciendo en la UCASAL. Bien, yo soy docente de la asignatura Principio de Tasaciones y Venta de Bienes Muebles. Soy licenciada en Tasación, Correduría y Gestión de Bienes. Soy corredora de Comercio y Martillera Pública. Bien. Y estoy terminando mi maestría en Valoración Patrimonial y Cultural y Natural en la UCASAL. Sí, ya terminé de cursar. Estoy con la aprobación de mi tema, digamos, en el comité. Pero ya el proyecto de tesis lo tengo aprobado, así que estoy en eso, digamos. Es por eso que dentro de lo que encuadra mis conocimientos, traté de asociar dos temas muy importantes, que es la tasación, que en los bienes culturales se les llaman evaluaciones, con lo que vendría a ser prácticamente el conocimiento de la valoración patrimonial que se le hace a los bienes, ¿no? Perfecto. Y dentro de un proyecto que Maggie me propuso para trabajar en la universidad, fue de hacer un proyecto de extensión tipo investigación, basado en eso, en lo que era patrimonio cultural de Salta. Que no mucha gente hace esto, la verdad que es un tema eso, ¿no? Así es, porque bueno, para esto tenés que tener una preparación específica, ¿no? Para poder valorar bienes patrimoniales. ¿Por qué? Porque bueno, es algo que pesa sobre los bienes que es intangible claro, y de pertenencia, ¿no? Así que bueno, comenzamos con con un acuerdo, es que se firmó una resolución con el intendente Néstor Parra de la Municipalidad de Huachipas en trabajar sobre los bienes muebles patrimoniales que hipotéticamente nosotros pensábamos que tenía el pueblo en su poder. Nos fuimos con esa idea, tomamos 4 alumnos de la carrera de corredor inmobiliario y 2 alumnos de abogacía. Y bueno, con ellos emprendimos ese trabajo y ese proceso que se dio en el mes de febrero. Nos llevó 3-4 meses trabajar ahí. Y bueno, dentro de nuestras hipótesis, sabíamos que ahí habitaban los diaguitas calchaquíes, nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y bueno, empezamos a preguntar a la gente por las casas si en el fondo de su inmueble había encontrado algo que pertenecía a ellos. Y da la casualidad que la mayoría de la gente tenía ya sea en piedra o en cerámica. Claro. Así que muchos de esos nos mostraron, muchos habitantes nos mostraron que tenían algo que pertenecían a ellos.
Y dentro de esta investigación, el que nos abrió la puerta y la más importante fue el papá de Néstor Parra, que fue intendente hace 30 años, donde él nos comenta, porque en ese tiempo, imagínate que hoy por hoy no se habla mucho del tema, imagínate 30 años antes. Claro, Entonces, claro, y bueno, él nos comenta que vino un arqueólogo que se llamaba González Rex al pueblo y les dijo de que, bueno, como no tenían ellos lugar físico para tener todos esos bienes muebles patrimoniales, que se los iba a llevar al Museo de la Plata. Entonces cargaron camiones y camiones, que después lo terminamos comprobando con las encuestas. Claro. Porque empezamos a hacer encuestas a la gente, le preguntábamos si tenía un bien patrimonial. Y la mayoría de la gente nos comentaban que hace un tiempo atrás habían venido y habían pedido a los habitantes bienes patrimoniales. Claro. Y bueno, dentro de lo que, de lo que nos comenta el intendente, el ex intendente, empezamos a investigar. Eso lo hicieron los alumnos de abogacía y nos hemos encontrado que realmente hay piezas de los diaguitas calchaquíes en el Museo de la Plata y en un sótano. Wow. Sí, sí. Ese es un tema y habría que hacer un reclamo. ¿Cómo lo van a abordar a eso? Bueno, una parte de ese proyecto, bueno, yo se lo comenté se lo comenté vía telefónica al gobernador con respecto a este proyecto, porque bueno, ya teníamos un antecedente y sabíamos que hay cosas de los diaguitas calchaquíes en un lugar donde no es su pertenencia, ¿sí? Por lo tanto eso tiene que volver a Salta. Y como este trabajo se realizó acompañándonos la gente de Secretaría de Turismo, Mirta Ramos y el Pájaro Aguirre, que le dicen, es su sobrenombre, digamos, su apodo, decidieron ellos que, bueno, iban a hacer el reclamo formal desde la municipalidad. Bien. Ahora hay que ver si realmente están dispuestos a hacerlo. Este proyecto lo estamos trabajando con la parte correctora, digamos, para poder hacer una publicación, para que salga directamente, no sé muy bien si en alguna revista o bien, bueno, eso lo maneja la gente de la UCASAL. Pero era importante el hallazgo, ¿no? Claro. Que habíamos encontrado porque, bueno, es un tema de identidad y que prácticamente es una pérdida terrible de valor patrimonial que perdió en este caso el pueblo de Huachipas, ¿no? Me parece que sí, me parece importantísimo. Judith, me comentabas que vos estás en una comisión formada en el CUSIS, en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios. Contame un poquito. Exactamente. Bueno, actualmente hace poco se formó, porque queremos, es de los corredores inmobiliarios, queremos que se termine la idoneidad de los corredores inmobiliarios que están trabajando sin matrícula. Sin matrícula, claro, lógico. Y la mayoría de la gente, no conoce el CUSIS, que es el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Salta. Correcto. Y algunas veces las personas creen que el CUSIS es una inmobiliaria, y no es una inmobiliaria. Claro, claro. Entonces, bueno, se formó un grupo, entonces, bueno, vamos a ir largando por Instagram, por Facebook, por las redes sociales, para que la gente empiece a conocer qué es lo que es el CUSIS. Es un colegio, claro. Exactamente, como el colegio de escribano, el colegio de los abogados, y bueno, y el colegio de corredores inmobiliarios. Bien. Justamente, bueno, hace poco se firmó un acuerdo, UCASAL, con el CUSIS, que el alumno que ya está terminando su carrera en segundo año, tiene una materia que se llama práctica profesional. Bien. Entonces, ¿cuál es el convenio? Que las inmobiliarias van a recibir al alumno y lo van a empezar a perfeccionar en qué consiste para ir a ver una casa, el corretaje en sí. Claro, sí, que siempre. Entonces, claro, cuando el egresado salga, se reciba, salga y no salga a la calle sin decir, bueno, ahora, ¿qué hago? Claro. Entonces, bueno, ya directamente lo vamos desde la Católica y desde el CUSIS, ya los vamos formando al nuevo egresado en la parte de corretaje. Porque es el empujoncito que hace falta, porque a veces se reciben y quedan y como claro, que ¿qué hago? Salen y ¿qué hago? Me voy a una inmobiliaria y empezar desde cero, no, me da vergüenza, tengo que mostrar una casa, ¿cómo la hago?
Claro. Entonces, bueno, ya es como el empujoncito que uno le da al alumno cuando, bueno, ya se reciba. Así es. Bueno, un saludo grande para Juancito Viela, que es el presidente del CUSI, un amigo. Contame un poquito, ¿cómo estás viendo el mercado inmobiliario? ¿Cómo está la venta, la compra? ¿Cómo está? Wow. Ahora como que se está activando un poquitito. Ujú. Yo me dedico mucho a la parte de campos Sí, y bueno, y últimamente todos los clientes, ¿qué es lo que te pide? Tasaciones. ¿Cuánto sale mi propiedad? ¿Cuánto sale mi mueble? claro. Entonces, claro, no había ventas. Y con la suba del dólar, Como que impresionante, que claro, claro, es quedás ahí un medio. stand-by que hay que no sabes para dónde ir Claro. directamente. Entonces, últimamente sí, con Caro estábamos haciendo muchísimas tasaciones, muchísimas, Ujú. tanto de casas, departamentos, fincas, Ujú. terrenos, porque la gente obviamente quiere saber cuál es El valor. el valor de su propiedad. Pero Claro. últimamente la gente no está vendiendo su propiedad. ¿Por qué? Porque yo como corredora inmobiliaria, hoy en día el tema del auge del turismo acá en Salta, que empezó a acaparar todos los sectores, el propietario prefiere alquilar su propiedad que alquiler temporario que un alquiler anual Claro. o una venta. Claro. Sí, 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 sí. Entonces es como que alquileres, hay muy alquileres escasos y cuando hay alquileres Son vuelan, altísimos. vuelan. Vuelan, sí, Directamente uno no llega a publicarlo que ya se están alquilando. Que hay alquileres en pesos y hay alquileres en dólares. Claro, sí, 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 es así. Es una locura. Y Pero quieren, y quieren cambiarlo y quieren hacer, no, vení que te hago un alquiler por 6 meses, que sabemos que no se puede, y todas las exactamente, ilegalidades que hay, y hay inmobiliarias que realmente lo están haciendo, están siendo también denunciadas, ¿no? exactamente. Uno tiene que respetar la nueva ley de alquileres, que el alquiler es por 3 años, Ujú. es una suba anual. Claro. Diferente a la vieja ley de alquileres, que era por 2 años con una suba semestral de un tanto por ciento, Claro. ¿sí? Pero en los locales comerciales no se modificó esa ley. Directamente siempre fue por 3 años. Entonces, en locales comerciales sigue siendo por 3 años con una suba semestral de cada 6 meses. Claro. Pero en los alquileres es una suba anual. Así es. Bueno, licenciada Judith, la verdad que gracias por traer ese Gracias a vos. conocimiento y bueno, espero que puedan venir la próxima vez, seguramente las voy a estar invitando. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya la escucharon, la verdad que interesantísimo el tema, así que bueno, esperemos invitarla y que vengan la próxima vez. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Bienvenido a La Cruda Verdad nuevamente y bueno, justamente íbamos a hablar sobre un tema que nos preocupa, que es la violencia de género, y la tenemos con nosotros a la doctora Verónica Simesen de Bielke. Buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, doctora, estamos preocupados porque el tema de la violencia de género realmente nos afecta y de una manera impresionante. Creo que la mayoría de los hombres ejercen violencia sobre las mujeres, y tengo que hablar de la mayoría porque es algo que no para, y creo que nuestra provincia justamente está en cuarto lugar sobre este tema. Quisiera saber su perspectiva, ¿cómo lo ve? Sí, la verdad que comparto, es muy preocupante la violencia hacia las mujeres. Hay que tener en cuenta varias situaciones. En primer lugar, que la violencia de género es transversal, es decir, no importa la clase social, económica, la instrucción que uno tiene, porque está en todas las estructuras, ¿no? Sí. Desde lo más pobre hasta lo más rico económicamente, o desde lo más instruido hasta el menos instruido. En segundo lugar, como vos decías, Salta en cabeza, siempre está dentro de las 5 provincias donde mayor cantidad de femicidios hay en el país.
Y hay algo importante que tener en cuenta con el tema de femicidios, que muchas veces se cuestiona, pero la realidad es que la muerte violenta de una mujer, por el hecho de ser mujer, no porque tal vez sea víctima de un robo o de alguna otra situación, sino por su condición de mujer, por muchas veces querer tomar decisiones de romper una pareja, por querer tener una independencia económica o por no soportar más la violencia psicológica o sexual, termina asesinada en manos de un hombre, que además también es importante decirlo, la fuerza física, la naturaleza nos ha dotado de distintas condiciones físicas. Es muy difícil rebatir la fuerza física de un hombre. No estoy hablando de casos particulares, sino en general. Sí. Por lo cual sí, es preocupante. Nosotros, hoy te puedo decir, a 10 días de haber asumido en esta Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, tenemos en una de las fiscalías, que es la mía, 5 denuncias por día. Es mucho. Con lo cual es mucho, haciendo un promedio de 5 fiscalías, supongamos que son 4, son 20 denuncias por día, por 30 días, saquen las cuentas, ¿no? Sí. Es mucho el trabajo que hay. Una de las cosas que más me preocupa en estos 10 días, que uno puede hacer un análisis preliminar nada más, es la cantidad de medidas cautelares que dispone la justicia y que se incumplen, ¿no? Hoy decía en otro programa, si la justicia dispone una medida o da una orden judicial, es para que se cumpla, no para que se incumpla. Claro, entonces, tenemos muchísimos hechos de desobediencia judiciales, los juzgados de violencia de género todos los días remiten aproximadamente 80 expedientes digitales para que nosotros contestemos, ¿no? Y la verdad que el cúmulo de trabajo es incesante y la verdad que también hay otra realidad. Mucho se critica a la justicia, que la justicia no hace nada, pero cuando hablamos de femicidio hay 2 situaciones que hay que entenderlas muy claras. Sí. La primera es aquellas situaciones en donde, si bien la mujer puede haber sido víctima de violencia, no se hizo la denuncia, ¿sí? Y la otra situación es donde la víctima tiene un montón de denuncias, donde se dispusieron estas medidas cautelares, y en ambos casos no hay nada que lo frene al agresor, no va a haber nada que lo frene al agresor, con lo cual, más allá de que le toca intervenir a la justicia, como te digo siempre que me invitas a tu programa, lo más importante es la educación, ¿no? La violencia la vamos a erradicar a partir de la educación, ¿no? De entender lo que es esa violencia. Ese punto lo quería tocar, doctora, porque yo veo que, bueno, salieron varias leyes, salió, por ejemplo, la ley Micaela y demás, que sé que es una exigencia para la administración pública, pero no veo que sea una integralidad, porque, a ver, el hombre que viene siendo violento sobre la mujer viene de antaño, viene de siglos. Y yo en particular creo que de la única manera que hay es poner una currícula obligatoria desde el primario hasta la universidad, si se quiere, porque saldrán leyes, seguirán saliendo otras leyes, pero evidentemente el que es animalito y no entiende, no lo cumple. Sí, no sé es si como lo vos decís. Sí, lo veo así. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una proliferación de leyes tal en nuestro país que ya no se sabe ni bien qué está vigente, ¿no? Entonces, emitimos un montón de leyes, ponemos la obligatoriedad para la administración pública, pero pareciera que solo la administración pública se tiene que capacitar en perspectiva de género, cuando en realidad es toda la sociedad la que se tiene que capacitar, fundamentalmente para entender que la violencia de género hacia la mujer no es solamente la violencia física, es tal vez la más visible, ¿no? Porque ayer me pasaba que una víctima, pedí que le sacaran fotos a las lesiones, y claro, uno las ve pero cuando uno lee su denuncia y le tomamos su declaración, esta mujer no era solo víctima de violencia física, esa fue la culminación de un ciclo de violencia, donde hay violencia económica, hay violencia psicológica permanentemente, muchas veces esta violencia psicológica, que es la que menos se visibiliza, ¿no? Porque este hostigamiento permanente, ni hablar de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿no? Es mucho lo que hay para trabajar. Yo incluso iría un poco más allá que vos, iría hasta el preescolar para empezar a esos niños también, ¿no? ¿Por qué no? Por supuesto, cada uno con el nivel de entendimiento que tiene, ¿no? Así como hablamos de bullying,
me parece buenísimo, Sí. o de educación sexual integral, donde muchos niños han podido advertir que eran abusados, ¿no? De situaciones que no eran Claro. lo que ellos percibían. Creo que este es el puntapié inicial. Creo que el Estado tiene una obligación ineludible, porque además ya tenemos mucha jurisprudencia internacional Sí, de ponerse en marcha con estos programas, pero eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿qué hacemos con la víctima después? Porque nosotros en la justicia, como fiscales, acusamos, llegamos a juicio, logramos una condena. Y esa condena no es suficiente para deconstruir a esa persona en violencia. claro, Entonces, lógico. también hay que trabajar sobre el agresor. Hay programas en los que se los incluye siempre, pero me parece que no están dando resultado. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay mucha reincidencia, ¿no? Claro. Entonces, el otro día me pasaba de un juicio de condena donde ya tenía 3 condenas previas con otras parejas sobre estos mismos hechos. Qué bárbaro. Entonces, claro, declaración de reincidencia por 5ª vez por temas de violencia de género. Y bueno, el trabajo nosotros lo hicimos, pero no alcanza. Para mí hay que ir más profundo, hay que meterse bien adentro y realmente, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, de Derechos Humanos, Poder Judicial, Ministerio Público, todos nos tenemos que comprometer para que esto, yo desearía no quedarme sin trabajo, pero ojalá no tuviera que trabajar de esto. Claro, y fíjese, otro temita también, se promociona mucho el trabajo en la minería para la mujer, sin embargo, el Código Minero, en el artículo 22, inciso 3, habla de que, por ejemplo, la mujer divorciada no puede ser titular de una minería, y la verdad que eso pega fuerte, es medio violento, siendo que el código este tuvo una modificación en el año 95. Y yendo un poquito y siendo un poquito más integral, digo, la anacrónica ley de contrato de trabajo habla sobre los salarios, pero no habla de una igualdad entre el hombre y la mujer. ¿No cree que sería momento de que, a ver, todos tengamos, en el caso de un salario con las mismas funciones, puedan cobrar lo mismo y no por el hecho de ser hombre tienen que cobrar un poco más? Sí, además, comparto, lo hemos charlado alguna vez el tema de la minería, ¿no? Yo creo que esa ley, si se hace un planteo, es totalmente inconstitucional, porque si las sanciones del año 95, la Constitución en el año 94 ya incorporó las convenciones internacionales. Claro, así que no tengo dudas de su inconstitucionalidad y que creo que un planteo sería bien visto por la justicia, aunque uno no va buscando inconstitucionalidades, ¿no? Deberíamos tener vigencia en todas las leyes. Pero mira, pasa esto con la legislación argentina, que hay tantas leyes, por eso te digo, esta proliferación legislativa que nada ayuda a la sociedad, ¿no? Deberíamos tener leyes claras, concretas, precisas, con hasta un lenguaje entendible por el común de la gente y no solo por quienes ejercemos la profesión o estudiamos la abogacía. Claro. Pero eso por un lado. Y por el otro lado, con el tema de la ley de contrato de trabajo, el principio de igualdad ante la ley es iguales, no importa tu género, tu identidad sexual, pero se observa en las estadísticas mundiales que el salario de la mujer es un 30% menos en relación al hombre que desarrolla el mismo trabajo en el mundo. No estamos hablando solo de Argentina. La igualdad, dijo ONU Mujeres, que se va a lograr aproximadamente en 300 años. No hablamos de la igualdad en el derecho formal porque existe, es la igualdad real, ¿no? La igualdad real de oportunidades, la igualdad económica. Te vuelvo a decir, este empoderamiento que tenemos las mujeres no implica una destrucción del género masculino ni de ningún género, sino todo lo contrario. Buscar esta igualdad es esto que hablamos, ¿no? Esta igualdad real, porque la ley puede decir un montón de cosas sobre la igualdad, pero la igualdad real en la práctica, y por eso la importancia de esto, de hacer un análisis transversal, ¿no? No solamente desde ciertos sectores, sino desde todos los sectores, económico, social, laboral, previsional. Por ejemplo, yo no veo diferencia entre que un hombre y una mujer se jubile la mujer a los 60 y a los 65. No veo la diferencia. Me parece que si vamos a poner una edad jubilatoria, más allá de los trabajos que son declarados insalubres, nos deberemos jubilar todos a la misma edad. Tiene un sentido de que la mujer tal vez tiene los cuidados domésticos que muchas veces tampoco son remunerados o no son valorados económicamente. Por suerte el Código Civil también ha previsto esta situación, ¿no? Con un gran avance en el 2015. Claro.
También a veces se ven, no es solamente el hombre también que habla sobre la violencia de género, si bien en la mayoría de los hombres, pero la educación, esa mala educación que traemos, a veces nos encontramos con una mamá o con una novia que te dice, no, no lave los platos porque ese no es el trabajo del hombre y cosas así. También se encuentran esas cosas, ¿no? Totalmente. Yo vuelvo a decirte, no es un trabajo solo de los hombres la deconstrucción, es un trabajo también de las mujeres. Normalmente o naturalmente los hijos nacen de mujeres, más allá de cualquier otro método que se pueda prever. Pero creo que es esto, ¿no? Sí. Compartir las tareas, o esto, no, mira, ahora viene el Día de las Infancias, a las mujeres les remodelamos muñeca y a los varones los autitos. Y estamos, seguimos generando estereotipos, ¿no? Creo que los niños sí nos están enseñando mucho con esto, porque hoy un niño puede perfectamente ponerse un color rosado y no significa que sea una nena, ¿no? Claro, entonces, empezar a romper estereotipos, eso creo que es fundamental, siempre con un respeto absoluto a los derechos, al derecho del otro. Pero esto va a ayudar sin lugar a dudas a mejorar en evitar la violencia, en educar a los niños en la violencia en general, porque el bullying también tiene una situación de violencia. Entonces, claro. Creo que ahí está, ¿no? Donde vos dijiste, ese es el puntapié inicial. Ojalá que hombres y mujeres codo a codo se respeten y puedan construir un mundo más tranquilo y sin violencias. Doctora, la verdad que muchas gracias por aclarar el panorama. Sabemos que usted tiene mucha experiencia en esto, por eso siempre acudimos a que nos aclare un poquito el tema. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Doctora Simé Sendeviel, que la verdad que tiene mucho conocimiento sobre esto, lo que nos dijo es importantísimo. Y este es un mensaje personal a todos los hombres, si se quiere, que nos están viendo. La verdad que la violencia, levantarle la mano a la mujer, no nos hace más hombres, realmente. Paremos, busquemos el diálogo, que el diálogo es lo mejor que podemos tener con una mujer, con el otro sexo. Esto fue todo por hoy, nos despedimos hasta el próximo jueves, les mando un abrazo grande.